¿Cómo estás, Julio? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, un placer que estés con nosotros. Vamos a arrancar por el ámbito nacional. Algunas encuestas que ya se van conociendo respecto a la imagen de los candidatos, ¿no? Sí, así es. Ya a poco, digamos, después de cerradas las listas, ya más definidas las fórmulas, está empezando todo el trabajo de mediciones de encuestas, de intención de voto. Y bueno, de a poco vamos viendo algunos números, algunos trabajos que van saliendo a la luz y nos van marcando un poco la tendencia de los últimos meses y la proyección de cara a las elecciones. Bueno, vamos a ir viendo, Julio, algunas gráficas de Córdoba y Asociados, que es justamente la consultora que ha hecho esta encuesta en el ámbito nacional, y después vamos a ir desmenuzando un poquito qué significan estos datos, ¿no? Algunas de las consultas, de las preguntas que hizo Gustavo Córdoba y Asociados, esto fue en el mes de junio de 2019, ¿cómo cree que será la situación económica del país dentro de un año? Estará peor, dice el 13.9%. Estará mejor, dice un 29.7%. Seguirá igual de bien, un 12.4%. Y seguirá igual de mal, un 24.3%. Hay un 20% que prefirió, bueno, no contestar esta pregunta, ¿no? Vamos a conocer también más datos que ya tienen que ver un poco con el nivel de imagen de los candidatos. Y aparece el presidente de los argentinos, candidato por el oficialismo, una imagen muy buena, tiene según el 22.6%, una imagen buena un 17.8%, una imagen mala un 14.8%, una imagen muy mala tiene un 35.5% el presidente Mauricio Macri, candidato del oficialismo. Seguimos con el nivel de imagen de los distintos candidatos. Aparece Cristina Fernández de Kirchner con un 29.2% de muy buena imagen. Un 9.9% de los argentinos dice que tiene buena imagen, un 12.3% mala y un 40.1% muy mala imagen Cristina Fernández de Kirchner. Otros referentes que también posicionaron en esta encuesta, bueno, es el compañero de fórmula de Cristina, candidato a presidente por la oposición, Alberto Fernández. Tiene un 24.8% de muy buena imagen, un 17.8% de buena, un 16.1% de mala y un 21.6% de muy mala calidad o de imagen, ¿no? Nivel de imagen según las encuestas. Y por el otro lado aparece otro de los candidatos también, por otro frente político, Roberto Labaña, muy buena, solamente el 7.3% dijo que tiene de imagen, muy mala, un 10.5% y un no sabe, no contesta, un 30.2%. Aquí es superior, que esto supongo, Julio, tiene que ver con algunos referentes de la política que no se conocen, ¿no? Exactamente, sí. Sí. Bien, vamos a dejar para después esta última gráfica y vamos a analizar un poquito la imagen de cada uno de estos referentes. Parece que Alberto Fernández viene bien. Sí, bien. Hay una tendencia que venimos marcando ya desde hace tiempo, que la principal respuesta frente a la mayoría de los candidatos es por la negativa, digamos. Tienen peor imagen que mejor imagen la mayoría de los referentes. Eso un poco se diluye en el caso de Alberto Fernández, pero no obstante así aumenta bastante también la no determinación de posición. O sea, no me parece ni bueno ni malo, aumenta con Alberto Fernández porque es menos conocido que Mauricio Macri o Cristina Fernández, que tienen mucha imagen negativa. Bien. La imagen positiva y negativa de Cristina Fernández es un poco más estable en las últimas mediciones. La de Mauricio Macri es más sensible a modificarse, fundamentalmente tomando en consideración el resultado de la economía. Por eso la primera placa que ustedes mostraron de cómo cree las personas que va a estar la economía de aquí a un año es muy importante, porque es un termómetro que permite de algún modo predecir una franja del electorado que puede llegar a modificar su perspectiva sobre el presidente si la economía se mantiene un poco organizada, digamos, si se mantiene más o menos estabilizado el tipo de cambio, si la inflación continúa con esta leve tendencia hacia la baja, si es una inflación altísima, ¿no? Pero cada vez mes a mes un poco más baja. Si se pueden seguir mostrando estos indicadores de mejoría en la economía, es probable que se ablande la imagen negativa. No. Va a ablandarse la imagen negativa, además. Bien. Por consiguiente, el escenario sigue siendo el mismo que venimos hablando hace un tiempo. Muy probablemente vayamos a segunda vuelta con esta estructura de votación, y en una segunda vuelta es un poco más importante la imagen negativa que la positiva. Yo en la primera vuelta, en la primera ronda electoral, voto
positivamente mi candidato que prefiero, que puede ser cualquiera de las opciones, de un menú extenso de opciones, y en una segunda vuelta aparece este esquema del voto estratégico entre dos candidatos. Voto al que me gusta, si es que llegó, y si no, voto al que me parece menos malo de los dos que están. En ese esquema que se ablanda la imagen negativa, una perspectiva de que puede llegar a hacer las cosas mejor el gobierno, que se está reencauzando, es la alta expectativa que tiene hoy el gobierno de Cambiemos para llegar a una segunda vuelta y salir victoriosos de una segunda vuelta. Con lo cual la estrategia está siempre puesta allí en la segunda vuelta. En cambio, por parte de los Fernández, la estrategia sigue siendo tratar de llegar muy fuertes a la primera vuelta y que la diferencia ahí les sea suficiente como para poder ganar en primera vuelta. Es importante, Julio, esto que decís, porque no es que mejore la imagen, sino que se ablanda la imagen negativa, en el caso del presidente Mauricio Macri. Exactamente, y en un esquema de segunda vuelta y con los niveles generalizados de mala imagen que tienen todos los políticos en la Argentina, esta idea del voto estratégico, del voto al menos malo, cobra cada vez más fuerza. Y en un contexto, insisto, generalizado bastante negativo para los partidos y los líderes políticos, esta posibilidad de decir, bueno, ¿en quién voy a confiar? Y eventualmente, si no tengo un candidato fuerte, voy a confiar en el que me genere menos suspicacias, en el que de algún modo me parezca menos malo de todos, por consiguiente el ablandar la mala imagen, que en el caso de Macri está muy vinculada al desarrollo de la economía. En el caso de Cristina Fernández, como es una política que tiene mucha trayectoria, fue 2 veces presidente de la Argentina, es bastante más compleja la constitución de la imagen antagónica o contraria a la expresidenta. En el caso del presidente, como suele pasar en los presidentes en ejercicio, su imagen es muy dependiente del éxito en el gobierno y particularmente de la cuestión económica. Bueno, el incentivo al consumo, por ejemplo, en este año ha sido totalmente necesario para la imagen del presidente, ¿no? Exactamente, por eso insistía constantemente, los otros socios de Cambiemos, en especial la Unión Cívica Radical, insistían en tomar medidas en esta dirección, porque lo que le estaban comunicando es que de las bases electorales, ¿no? Ese 51% que saca Mauricio Macri cuando efectivamente gana las elecciones en el 2015, es solamente un porcentaje menor el que lo va a votar sí o sí a como de lugar. Digamos que el resto de esa base electoral, de esos ciudadanos que apoyaron con su voto a la candidatura de Mauricio Macri, proyectando una esperanza de un tipo de gobierno que si fracasa en otorgar bienes públicos y bienestar social básico a esos sectores de la población, sobre todo de la clase media, no lo van a acompañar. Por consiguiente, había que dar señales concretas de que, por un lado, la economía va a estar mejor el año que viene que ese es el eje clave, la esperanza a partir de la cual uno va a la urna y deposita su esperanza en algún candidato, y por otro lado, ciertas mejoras materiales básicas en un contexto ya de varios años de ajuste, una situación económica muy difícil y cada vez más personas que cuesta llegar a fin de mes. Bien, Julio, nos queda poco tiempo, pero quiero aprovechar para preguntarte, porque hablamos del punto de vista económico recién de este nuevo acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. ¿Cuál es la mirada política? Bien, desde el punto de vista internacional hay que tomar en consideración 2 cuestiones. La primera es que este acuerdo se da en un contexto de guerra comercial entre China y los Estados Unidos y mucha incertidumbre respecto al destino de las relaciones comerciales de los países. Por consiguiente, en ese sentido es una señal fuerte tanto del Mercosur como de la Unión Europea apostar a una cooperación cuando el mundo está más bien tendiendo a cerrarse. Por otro lado, también hay que pensar que en las renovaciones de parlamentarios de la Unión Europea que se está dando a lo largo de este año, están ganando fuerzas los partidos nacionalistas de derecha en Europa. Por consiguiente, este era un momento casi crítico, que se hacía ahora o había que esperar muchos años más, porque es muy probable que el año que viene el Parlamento Europeo sea más, digamos, contrario o digamos, más reacio a abrir oportunidades de vinculación comercial con otras partes del mundo. Entonces, en términos de oportunidad, era esta la oportunidad para hacerlo en términos de contexto internacional y efectivamente, seguramente ese contexto facilitó que las cosas salieran rápidamente. Desde un frente interno, lo primero que hay que decir es que la mayoría de las posiciones que se tomaron en absoluto desconocimiento de cuáles eran la letra chica, que es lo fundamental de este tipo de acuerdos, ¿no? El diablo está en los detalles. Si yo no sé la letra chica de un acuerdo comercial, tomar una posición a priori, digamos, es o una especulación política en un año electoral o un acto de irresponsabilidad, porque realmente no se sabe cuál va a ser la letra chica y quiénes se van a beneficiar y quiénes se van a perjudicar. Podemos presuponer, por cómo es la estructura económica europea y la nuestra, que en principio los ganadores serán los sectores agropecuarios y quizás los perdedores muchos sectores de la industria. Se charló, exactamente, se charló en el segmento anterior, no vamos a profundizar en eso. Y hay ciertas asociaciones políticas entre el sector agropecuario y el sector de la industria pesada. Por consiguiente, están respondiendo ahí los políticos, están saliendo a decir en base a esos intereses que representan de la economía. No obstante, también en un año electoral, obviamente, la posibilidad de este acuerdo a Cambiemos les permite renovar su discurso de modernización política,
estamos abriéndonos al mundo, estamos modernizándonos, vamos a competir, vamos a estar insertos en el mundo. Ese discurso que viene sosteniendo Cambiemos, esto lo ayuda muchísimo. Y por consiguiente la oposición tiene que utilizar, frente a eso tiene que responder en términos de estrategia electoral, y lo que están diciendo es, esto es una profundización de las malas decisiones económicas que van a generar más vulnerabilidad en muchos sectores importantes en materia de generación de empleo, como puede ser la industria. Bueno, hay que seguir en detalle la letra chica, ¿no? Es un poco la conclusión desde el punto de vista económico como político. Que se va a ir conociendo en estos días, ya se está empezando a conocer muchos de esos aspectos, Bien. pero es importante aclarar que hay meses de negociaciones que tenemos de aquí adelante y muchas de esas cosas pueden irse modificando en esas negociaciones. Esto tiene que pasar por montones de parlamentos, tanto acá como allá, y van a haber muchas negociaciones de por medio. Por consiguiente, tener determinaciones respecto al impacto real que va a tener este acuerdo es hacer un poco de magia, digamos. Realmente no se puede saber exactamente. Julio, como siempre, gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación.